Saludos, bienvenidos a nuestro canal de Estadística para Adultos, donde vemos diferentes metodologías estadísticas usadas en la investigación. En esta ocasión tenemos la oportunidad de compartir con un profesor de muchísimo conocimiento, de mucha trayectoria y de mucho background en el área de bioestadística y diseño de experimentos, el profesor Edgar Sánchez, que es profesor de la Universidad del Zulia con magíster en matemática aplicada de la Facultad de Ingeniería. Mucho gusto tenerlo aquí, profesor. ¿Cómo está? Bien, gracias, Raúl. Bueno, primero, gracias por invitarme, ¿no?, a conversar sobre este tema que me propusiste, que es muy interesante. Soy de modelo, utilizando el criterio de información de acá, muy interesante. Y segundo, felicitarte también porque cada vez que converso, porque cada vez que conversamos, siento que has mejorado bastante en el área de estadística, que has profundizado y estás mejorando tu vida. Así que gracias por invitarme y felicitaciones. Muchas gracias a usted, profesor, por estar aquí, por esas felicitaciones tan gratas que sé que siempre tenemos que mejorar. Siempre hay que mirar hacia adelante, para atrás y para agarrar impulso. Sí. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es muy interesante, muy importante, que es del ajuste de los modelos. Primero que todo, quiero que me diga por qué es importante calcular o tener el ajuste de los modelos estadísticos lineales. Sí, por supuesto. Un modelo, pues, es una descripción de una realidad. Un modelo estadístico describe una situación real, la aproxima, y eso es importante resaltarlo, la aproxima, no la describe exactamente. No es posible hacerlo así. Es más, lo ideal es describirla de manera aproximada. De manera que situaciones que se pueden presentar, el modelo nos ayudaría a predecir o a pronosticar situaciones que en la realidad pues, nos pudieran interesar. Excelente, o sea que los modelos nos pueden servir como una herramienta de inferencia para hacer predicción de ciertas variables que son de interés para el investigador. Claro, exactamente. El modelo es una herramienta importantísima. Bueno, en estadística, yo diría que en ingeniería todo se modela, toda la situación se modela. Tenemos que expresar esa realidad a través de un modelo y describirlo. Y de esa manera, pues, poder responder preguntas que necesitamos sobre esa situación que se está presentando. Excelente. Ahora, hay muchas cosas que se han visto publicadas en algunos trabajos, incluso en algunos libros, que estiman el modelo por una metodología, llámese mínimo cuadrado, máxima verosimilitud, pero no ponen un R cuadrado, o sea, no dan nada de abordar el ajuste del modelo. Voy a hablar un poco de eso. ¿Para qué sirve de revisar el ajuste del modelo? Sí, correcto. Realmente es importante hacer un adecuado ajuste del modelo. El modelo debe estar adecuadamente ajustado. Y por supuesto, como lo dijimos hace palabras atrás, el modelo no hace predicción con exactitud. El modelo siempre incluye un error. Y por supuesto, el error, a pesar de que debe estar presente, el error se debe minimizar. De tal manera que nosotros, si vamos a encontrar un modelo que describa una situación y que aceptamos que la va a describir con un error, tenemos que ver que el error sea lo menos posible o lo menor posible. Entonces, lo importante aquí es estudiar el error. Hay que saber, hay que conocer qué es el error de predicción, cómo se comporta el error de predicción, que tiene unas características específicas, tiene unos componentes específicos. Conociendo ese error de predicción, que es la que la mayoría no hace, no sé si por razones de desconocimiento, o por ligereza o por falta de práctica, conociendo cómo es el error, cuáles son sus componentes, nosotros podemos decidir sobre cuál modelo es el correcto, o podemos decidir sobre un buen modelo para describir una situación. Entonces, lo importante de esto es contar con un coeficiente, un indicador, un evaluador de los modelos y que nos ayude a decidir esa situación. Sabemos que estos indicadores en la literatura hay varios disponibles, como
el R cuadrado, que es muy popular en el análisis de regresión, el R cuadrado ajustado, pero aquí específicamente queremos hablar de los criterios de información estadística, que son una gama de modelos que se basan en la función de verosimilitud para mostrar el ajuste. Entonces, quiero que nos hable un poco, antes de que comencemos con la presentación, de por qué usar los criterios de información estadística y no confiar 100% en el R cuadrado, que es un modelo que tiene muchos parámetros. Sí, el modelo de cuadrado tiene muchos problemas. El coeficiente de determinación R cuadrado tiene muchos problemas. Yo solamente tomo en cuenta en el ajuste de un modelo la voluntad del ajuste. Por supuesto, eso no es el único componente del error, porque estábamos hablando en palabras anteriores. El error tiene otra componente que se llama el error de sesgo. Y realmente el R cuadrado solamente toma en consideración el error de varianza. Ese error que se disminuye, perdón, se incrementa con el número de variables que entran en el modelo, entonces el modelo exagera la predicción. Entonces el R cuadrado tiene ese problema. El R cuadrado se trató de rectificar y se propuso el modelo, el coeficiente R cuadrado ajustado para penalizar el número de variables y lograr que el R cuadrado pues, fuera un buen indicador del ajuste, pero sin embargo no funciona correctamente. Hay otro más importante, hay otros coeficientes de mayor utilidad, que son los que tú mencionaste, Raúl. El coeficiente de información de Akaike y está también el coeficiente de información bayesiano. Son similares. Entonces, esos coeficientes sí toman en consideración los componentes del error. Ellos sí buscan un balance entre el error de sesgo y el error de varianza. En ese balance, el modelo tiene un ajuste adecuado y él ayuda a buscar, a decidir, a identificar ese modelo. El que tiene ese balance, varianza, sesgo. Por supuesto, ese modelo es mejor que el que identifica el R cuadrado y es mejor que el que identifica el R cuadrado aumentado. Entonces, es allí pues la utilidad, la preferencia por esos indicadores que se basan en criterios de información, información de la diferencia que hay entre un modelo real y un modelo estimado por ellos, pero en una condición equilibrada entre el error de varianza y el error de sesgo. Excelente, profesor. Ya estos temas los vamos a tocar un poquito más adelante. Ahora vamos a comenzar con una breve presentación que trajo el profesor para explicarnos un poco más de estos tópicos que son muy interesantes. Vamos a ver. Bueno, Raúl, como te había dicho, esto es un conjunto de datos, un aglomerado de puntos. Nosotros buscamos la línea azul, el modelo que ajusta a ese conglomerado de puntos. Y como te había dicho al comienzo de la charla, el modelo predice un error. El modelo no está libre de error. Aquí ilustro yo con esta gráfica un error, el de este punto. El modelo lo predice aquí, con este valor. Sin embargo, el verdadero valor observado está aquí. Entonces, entre ese punto y el valor estimado del modelo, hay un error que lo tengo yo marcado aquí. Para hacer caso omiso del signo, nosotros tomamos el error al cuadrado. Entonces, bueno, tenemos un error presente en cada punto, en cada dato hay un error presente. Ese error nosotros lo consideramos al cuadrado y lo promediamos, es decir, hacemos la suma del cuadrado de los errores entre n. Eso lo llamamos cuadrado medio del error. Es importante entonces saber en esta primera
esta primera lámina, mostrar que existe un error de predicción y que la manera de tomarlo en cuenta en su totalidad es sumándolo al cuadrado y dividiéndolo entre el número de puntos con el cual contamos. Entonces, el error tiene tres componentes, realmente. El error tiene tres componentes. Tiene un componente que se llama error de varianza, tiene un componente que se llama error de sesgo y tiene un componente aleatorio. Este componente aleatorio, como tú lo sabes, Raúl, es una cantidad de variables que nosotros desconocemos, pero que de alguna manera influyen en la respuesta de la variable que estamos observando o que queremos predecir, y que esas variables son tantas de diferentes distribuciones que podemos considerarlas como unidas por el teorema del límite central y podemos considerar que son distribuidas de manera normal con media cero. Ese es el error aleatorio. El error no lo podemos controlar estrictamente. Y entonces lo que debemos aprender a identificar, que para eso es nuestra charla, es identificar que el error de predicción, además del error aleatorio, tiene dos componentes: el error de sesgo y el error de varianza. Y en esta lámina intento explicar qué es cada uno de ellos. Este es el cuadrado medio del error, o sea, la suma del error al cuadrado en todos los puntos dividido entre ellos. Una forma muy sencilla de identificar el sesgo y la varianza es sumarle y restarle el promedio de los pronósticos. Aquí yo lo hago, le resto el promedio de los pronósticos y lo sumo. Y hago dos factores, digamos dos partes, que es esta y es esta. ¿Correcto? Entonces, allí, por supuesto, tenemos esta parte que está aquí, podemos llamarla A, y esta parte que está aquí, que la podemos llamar B, y realmente tenemos ahí una suma, un producto notable. Tenemos un producto notable. Si nosotros aplicamos ese concepto sencillo del producto notable que es de bachillerato y operamos, resolvemos, la parte central, el doble producto del primero por el segundo se anula y quedan estos dos componentes en el error de predicción. En el cuadrado medio, este componente que está aquí es la varianza, que sería la diferencia de cada observación a la media de predicción. Y esto que está aquí es lo que nosotros llamamos sesgo, la diferencia entre la media de predicción y la predicción. Esto es el sesgo. Entonces, estos dos componentes se llaman varianza, sesgo. Además del error aleatorio, tres componentes conforman el cuadrado medio del error. Entonces, la idea es manejar adecuadamente el error de varianza y el error de sesgo. Porque si el error de varianza es muy alto, el modelo sobreajusta a los datos. Es decir, ocurre un ajuste excesivo. El modelo pasa por todos los puntos. Un pronóstico prácticamente que no sirve. Y si sucede lo contrario, que el error de sesgo es muy alto, entonces el modelo no ajusta adecuadamente porque es un modelo muy simple, un modelo muy sencillo que no ofrece buenos pronósticos. Entonces, los dos extremos son malos. Si el sesgo es muy alto, si la varianza es muy alta, el sesgo es bajo. Y viceversa. Si el sesgo es muy alto, la varianza es baja. Entonces lo que se debe buscar es un balance entre varianza y sesgo para que el error quede adecuadamente, de manera óptima, el error quede, ¿cómo diríamos?, repartido y el modelo sea un modelo con un ajuste adecuado. Y este es el ejemplo de un modelo adecuadamente ajustado, un modelo que tiene un balance entre el sesgo y la varianza. El modelo no pasa por todos los puntos, trata de hacer una descripción general, un resumen
de todo ese conglomerado de datos, él trata de resumirlo, de describirlos aproximadamente. El balance entre el sesgo y la varianza está en esta zona por aquí, porque el sesgo, en la medida que el modelo se hace más complejo porque aumenta la variable, disminuye, pero la varianza se incrementa. Y lo contrario ocurre con la varianza. Entonces, lógicamente, el balance entre sesgo y varianza está por esta zona. Y es lo que se intenta hacer al ajustar un modelo de regresión. Buscar el punto de equilibrio entre esos dos aspectos del error para que el modelo sea entonces adecuado, como el ajuste sea el correcto. Entonces, como lo habíamos dicho, Raúl, allá en estas palabras de introducción que tuvimos, el coeficiente de Akaike es una medida, coeficiente, digamos así, que intenta evaluar los modelos. En su forma general está expresado así: 2K menos el logaritmo menos 2 por el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud. En esta charla no vamos a hablar de la función de verosimilitud, realmente es un concepto complejo y amerita bastante detalle, pero aunque complejo, no es imposible de tratar, pero no vamos a hablar de eso. Pero la función de verosimilitud en modelo de regresión lineal, simple o múltiple, el coeficiente de Akaike toma esta forma, que es una forma sencilla de aplicar. El coeficiente de Akaike, coeficiente de información de Akaike, perdón, criterio de información de Akaike, como realmente se llama, utiliza esta expresión 2K más n por el logaritmo neperiano del cuadrado medio del error. Esta es la expresión que debemos utilizar del coeficiente A y C cuando queremos evaluar un modelo de regresión lineal, cuando queremos ver el ajuste de un modelo de regresión lineal. Este coeficiente o indicador realmente toma en consideración la varianza del error y la varianza del sesgo. Intenta conseguir ese balance que debe existir entre esas dos componentes. Con 2K, él trata de controlar el número de variables que entran en el modelo, y con N, con el logaritmo neperiano del cuadrado del error, él trata de controlar el ajuste, la bondad del ajuste local. Entonces, por eso que el coeficiente es muy frecuentemente utilizado, porque toma en consideración esos componentes del error de predicción que me llevan a un modelo que ajusta adecuadamente. El criterio de información de Akaike o el coeficiente de AIC existe también para muestras pequeñas. Hay una corrección donde en muestras pequeñas, ¿verdad?, se le agrega un factor aquí. Ese factor penaliza más aún el número de variables que entran al modelo. Cuando la muestra es pequeña, lo penaliza por aquí. Y bueno, este coeficiente para muestras pequeñas, cuando la muestra va creciendo y se hace lo suficientemente grande, coincide con este que está aquí. Entonces nosotros generalmente utilizamos el corregido, porque es válido para muestras pequeñas, y para muestras grandes se hace igual al AIC natural. Entonces, bueno, siempre utilizamos realmente el corregido. Entonces, ya visto esto, ya podemos fijar unas pautas para seleccionar un modelo de regresión adecuado, para elegir un modelo de regresión adecuado. Lo primero es esto, por supuesto, construir una serie de modelos, una variedad de modelos. Algunos aplican la técnica de todas las regresiones posibles. No tiene que ser esa, puede ser otra. Pero tenemos que contar con un grupo de modelos que tengan diferente complejidad, ¿verdad? Y esos modelos, al tener diferente complejidad, se van a diferenciar en la cantidad de error de varianza que tienen y la cantidad de error de sesgo. Es el coeficiente AIC el que se va a encargar de decirlo dónde está el mejor balance, y nos dice:
Ese es el modelo. Entonces, entre este conjunto de modelos, nosotros vamos a seleccionar uno, fijando algún criterio, y el criterio que vamos a utilizar es el criterio AIC. Y como hemos dicho, es el criterio que intenta hacer un balance entre esos dos componentes del error para tener un modelo adecuado. El EIC mínimo va a ser el mejor, pero puede suceder que haya valores A y C cerca, y se habla, por allí se dice, yo lo digo por allí, que a algunos no les gusta y a otros sí, que una diferencia entre un AIC y el AIC mínimo, si esa diferencia está por debajo de 2, los modelos pueden ser alternativos, pueden ser considerados también como buenos en caso de que no podamos por alguna razón utilizar el AIC mínimo, el que proporciona el AIC mínimo. Este es un ejemplo ilustrativo para hacerles un ejemplo rápido. 10 animales, se les midió el peso inicial, el consumo de alimento y el peso final. Nosotros buscamos con estos datos predecir el peso final del animal, conociendo el peso que tenía al inicio y conociendo la cantidad de alimento que consumió. Para estos datos ajustamos 4 modelos. Un primer modelo considerando solamente el peso final, el peso inicial. Predecir el peso final a partir del peso inicial. Un segundo modelo en el que queremos predecir el peso final a partir del consumo de alimentos. Un tercer modelo que incluye las dos variables, predecir el peso final apoyándonos en el peso inicial y en el consumo de alimentos. Y un cuarto modelo que incluye la interacción entre el peso final y el consumo de alimentos. Entonces, este cuadro que está aquí es el que yo reflejo los resultados. Agregué otros coeficientes para comparar, por ejemplo, agregué el R cuadrado. El R cuadrado lógicamente dice que el mejor es el que tenga más variables, el que sobreajusta. ¿De acuerdo? El R cuadrado ajustado que penaliza el número de variables para evitar el sobreajuste, sin embargo no lo hace totalmente. Sigue diciendo que el mejor es el que tiene más variables. Incluí el CP de Malon, que es un coeficiente igual que el coeficiente AIC, que también incluye en su cálculo lograr el balance sesgo-varianza. Y fíjate que me dice que es el modelo 3. Y AIC corregido me dice también que es el modelo 3. O sea que CP de Malon y el coeficiente AIC responden igual. Dos coeficientes que se basan en esa condición de balance sesgo-varianza. Aquí yo reflejo la diferencia entre el mejor y el siguiente, y el mejor y el anterior, que serían dos modelos que, como su diferencia es menor a 2, pueden resultar modelos alternativos. Hay algunos autores por allí que dicen que no se debe hacer así, sino que se debe calcular esto. Yo lo reflejé aquí para mostrárselo a ustedes. Algunos autores dicen que se debe calcular el peso de cada diferencia y luego ese peso compararlo con los otros. Yo lo hice aquí y responde más o menos lo mismo, ¿no? Este peso aquí y este son los que muestran señales de que pueden ser modelos alternativos al mejor. Y aquí, solamente para complementar, calculé el coeficiente PIC, criterio de información bayesiana. Lo calculé por esta expresión, que es la expresión válida cuando el modelo de regresión lineal. Se diferencia un poquito del acá y aquí en la forma en la que
penaliza la variable. Sin embargo, el BIC me dice que el mejor modelo, o un buen modelo, a veces decir el mejor es un poco excesivo. Dice que un buen modelo dentro de este grupo es el número 4. Yo pienso que este resultado proviene de una muestra muy pequeña utilizada para este ejemplo, que a lo mejor pues afectó el resultado del BIC, porque contrario al AIC, el BIC da modelos más sencillos que el de acá. Sin embargo, aquí no ocurrió, pero bueno, pienso que debe ser por el tamaño de la muestra. Excelente, profesor, su presentación. Ahora quiero discutir ciertos puntos de la presentación que vamos a compartir con los seguidores del canal de Estadística para Adultos. El primero es que se mostraron dos fórmulas. Una fórmula general, que es 2K menos 2 por el logaritmo natural de la función de verosimilitud, y otra es la fórmula alternativa para modelos de regresión. La pregunta que muchos se harán es que si esas dos fórmulas van a dar lo mismo al final. Sí, correcto. La fórmula da lo mismo, lógicamente. Solo que para modelos lineales, esa fórmula, la fórmula general para modelos lineales, se transforma en una fórmula más operacional, más fácil de utilizar. Pero las dos dan el mismo resultado. La fórmula general del coeficiente AIC involucra la función de verosimilitud, que se transforma en una expresión sencilla cuando el modelo es lineal. Y esa es la que está posteriormente abajo en la lámina, como lo presenté, que es la fórmula que se reduce cuando el modelo realmente es un modelo lineal más simple, más sencillo. Son similares, son fórmulas totalmente similares. Excelente. Sabemos que en la fórmula original tenemos dos partes de la fórmula. Una que castiga la complejidad del modelo, es decir, el número de parámetros que tenemos en el modelo, 2K, y la otra es la bondad del ajuste, que se basa en la función de verosimilitud, es decir, que mientras más probabilidad tengamos, entre más los datos, dados los parámetros del modelo, que esa es la función de verosimilitud, vamos a tener entonces un mejor ajuste, correcto. Si la función de verosimilitud es mayor, esa probabilidad es mayor, entonces la bondad del ajuste va a ser mejor del modelo. Lo que quiero decir con esto es que en la fórmula alternativa, ¿cuáles serían las identificaciones del factor de penalización y el factor de bondad del ajuste? Sí, el criterio de información del KIP penaliza el número de variables con el término 2K. El número de variables, el número de parámetros que es K, lo multiplica por 2, de esa manera él está penalizando, está doblando, entonces él está investigando un modelo como si el número de variables fuera el doble. El número de parámetros fuera el doble. Y ese es el término que utiliza AIC, o el criterio de información de KIP, para controlar la complejidad del modelo. Y el otro término, N por el logaritmo del cuadrado del error, que es donde él intenta manejar la bondad del ajuste. Realmente cuando conseguimos un valor mínimo del AIC, realmente lo que tenemos es, lo que hemos encontrado es el cuadrado mínimo del error, el cuadrado del error más pequeño para ese número de variables. Entonces, básicamente, el mejor modelo se basa también que tenga menor error. Por supuesto. Pero no el menor error de llegarlo al extremo de que llegue a cero, teniendo en el error de predicción solamente el error de varianza. Eso no puede ser. Ni tampoco un error que esté compuesto solamente por error de cero. Como lo tratamos de explicar ahí en la lámina, siempre tiene que haber una zona, porque esas son dos curvas que una crece y la otra decrece, una zona donde ellos dos pues, ofrecen el mejor modelo para predicciones no exactas, buenas predicciones, lo que se dice para que el modelo pueda generalizar. Un modelo generaliza si las predicciones son buenas con los datos que utilizó para ajustar el modelo y con otros datos distintos a los utilizados para ajustar el modelo. Eso es lo que se dice un modelo que generaliza. Y el modelo generaliza si esos dos términos de error están en un completo balance.
Excelente, profe. Hay una cuestión que quiero tocar, si se quiere muy por encima, pero es el caso que estos son modelos de regresión lineal simple o múltiple, pero también nosotros en SOTEN, específicamente en ética animal, trabajamos con los modelos mixtos, es decir, que tenemos un factor fijo, pero también tenemos un componente aleatorio. Sabemos que estos criterios de información, como el AIC, también se utiliza mucho en modelos mixtos, pero se utiliza una fórmula general. ¿Por qué no se puede simplificar esa fórmula a una fórmula más fácil, sino que tenemos que trabajar con la función de verosimilitud, o mejor dicho, el logaritmo natural de la función de verosimilitud? Bueno, yo creo que tú lo mostraste ahí en tu video, mostraste la función de verosimilitud para el modelo mixto. Hay una componente aleatoria que está involucrada allí, que no está involucrada en la fórmula que yo mostré hoy. Lo que yo mostré hoy es un modelo de regresión con factores son fijos. Hay una componente aleatoria donde entonces esa función de verosimilitud cambia, se transforma. No se puede reducir a una forma sencilla a que sea solamente el logaritmo de periodo del cuadrado medio de 2. No se llega a reducir a eso. Es una función bastante compleja. Lo que tú mostraste la función en el video. Y por eso que esta fórmula no es válida para ese caso. Para el caso del modelo mixto, es válida la función de verosimilitud que tú mostraste. La que yo mostré ahorita y en esa presentación es válida para el modelo de regresión lineal. Excelente. Ahora quiero hablar de un punto que también tocaste en la presentación, que son de los modelos alternativos. Quiero que nos puedan dar una explicación de los modelos alternativos. O sea, si tenemos un modelo que ya está, que es el mismo modelo porque tiene el menor criterio de información, digamos, de acá, el modelo alternativo, entonces, ¿a qué utilidad se le podría dar? Sí, acá hay que, el criterio de información acá hay que seleccionar el modelo con el menor valor. Pero hay valores que están cerca del menor. Están cerca. Tan cerca que pueden ser considerados hasta similares. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos modelos alternativos. O sea, dos modelos que tienen un criterio de información de carácter bastante cerca, bastante parecido. Pero es posible que la obtención de la data para el modelo que dice acá que es el mejor, la obtención de la data sea difícil. O, no sé, voy a poner un ejemplo extremo. O una de las variables tenga data perdida. Entonces nosotros tenemos que tomar la decisión de, en vez de utilizar el modelo que indica acá, podemos utilizar un alternativo que va a estar, que es tan próximo que también se considera bueno. Porque en veces las diferencias son pequeñas, ¿no? A veces tú calculas un criterio de información de acá y por decir un número te da 2,31 y otro modelo te da 2,3. Por supuesto, el modelo te tiene 2,3. Pero ¿qué diferencia puede haber entre ese y el de 2,3? Así entonces tú vienes y pones un balance. ¿Qué dificultad tienes para utilizar el mejor o un alternativo? Y ahí decides. Prácticamente eso es lo que se maneja. Excelente, profe. Y una cuestión también que tenemos que tocar en este conversatorio, es el uso excesivo de la regresión polinomial para ajustar curvas. He visto trabajos donde usan regresiones polinomiales con polinomios de 4 o 5 parámetros y con R cuadrado de 0.99, pero nunca he visto ese tipo de trabajo con criterio de información, solo ponen R cuadrado. Y tenemos 5 parámetros en el polinomio, en el coeficiente de regresión polinomial. Entonces, quizás eso se debe a un sobreajuste por el número de parámetros del polinomio. Sí, yo pienso que está ocurriendo un sobreajuste. Ahí yo pienso que un polinomio de grado 4 es demasiado para una función. Creo que hasta un polinomio de grado 3 son polinomios que oscilan. Y lo más probable es que ahí esté pasando el modelo que decimos al principio, el modelo esté pasando por todos los puntos. Hay muy posiblemente está ocurriendo un sobreajuste. Muy posiblemente está ocurriendo un sobreajuste. Y no deberíamos, y para eso es esta charla, no deberíamos someternos a decidir sobre un modelo basándonos en el R cuadrado. No es correcto. Solamente tome en cuenta la bondad de la ruta. No tome en cuenta la parte del centro. Entonces, no es lo correcto, no es el indicador correcto.
Los mejores indicadores, los indicadores objetivos sobre lo que debe ser un buen modelo ajustado son ACAITE y BIC, que tiene información bayesiana. Hay otros por allí, no recuerdo ahorita, pero hay otros. El CP de Malo también es muy bueno. Por ahí hay uno que lo llaman PRES, que utiliza lo que llaman uno fuera. No sé si tú conoces. O sea, él ajusta el modelo, saca un dato, ajusta el modelo y predice ese dato con el dato que está afuera. Es como utilizando lo que hablábamos hace rato. El modelo debe generalizar, o sea, debe responder bien a datos que no estaban cuando se ajustó ese modelo. Entonces también ese coeficiente lo llaman PRES, también es un coeficiente, un buen indicador. Pero el R cuadrado no. Incluso ni el R cuadrado ajustado, porque parece que está dando un problema. El R cuadrado, incluso hay datos para los cuales da negativo. También es una contradicción ahí. Se siente uno como un poco perdido en que un R al cuadrado de negativo. Tremendo eso, profe. Entonces, si lo que de información son la vía para evaluar los modelos, vamos a hacer entonces, no una crítica, pero sí una observación en algunas universidades, porque no se ve este tipo de en el material, este tipo de tema en el material, sino que dan el clásico R cuadrado, tanto para regresión como para análisis de la varianza, no tocan la parte de la verosimilitud y tampoco la parte de criterio de información. ¿A qué se debe eso o se debe implementar mejor? Yo me imagino que lo que falta es proyectar, lo que se conozca. Creo que es parte de lo que estamos haciendo. Sí, debe proyectarse, debe darse a conocer. Los criterios de información de acá y bayesiano, en un sentido, son los que tienen el mejor comportamiento. Toman en consideración lo que realmente debe ser, que debe ser una varianza. Y bueno, lo único, a mí no me gusta decir que cogen el mejor modelo, porque también es un poco difícil, pero eligen un buen modelo, permiten elegir un buen modelo de regresión. Eso de incluir el R cuadrado en vez del ahí tú tienes razón. Yo creo que lo que falta es dar a conocer bastante esos coeficientes e incluirlos. Deberían incluirse. Entonces podrían dar de los dos puntos, el R cuadrado y también los criterios de información. Siempre son complementarios. Siempre el R cuadrado, aunque no se use para elegir el modelo, da una idea de lo que pudiera pasar, si solamente se toma en cuenta el ajuste del modelo. Entonces, es un caso extremo, eso algunas veces da mucha idea de lo que está ocurriendo en el modelo que se selecciona. No, excelente, profesor. Bueno, con esto podemos llegar entonces al final. Muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros hoy, profesor. Bueno, gracias, Raúl. Es muy interesante la conversación y muy interesante el tema seleccionado. Bueno, y estamos a la orden para próximas charlas. Bueno, profe, muchas gracias a todos. Ya saben, suscríbanse al canal y denle like.